Los ejercicios a resolver son estos, que es el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empecemos con el 1, que es llamaría a las librerías, luego MacRead std, empezaría el programa, declararía la variable vector en un número entero y diría que el usuario digite un vector. Esto vector sería de la manera por medio de un forms, digitando por medio de un forms, y que por medio de un forms y una condicional diría que el vector, la posición i es igual a la vector en la posición j, y que me salga un mensaje que diría que digite otro número, ya que no pueden ser iguales. Entonces, en esto, después de realizar todo esto, imprimiría otro texto que sería los números del vector por medio de un forms y un cout, esta vez con el vector. Para el problema número 2, las librerías, llamaría los namespace std, declararía las variables que es el clave y el código en 4, y también las funciones que es el dígito clave, clave, segundo dígito, guardar clave y verificar repetidos, suma de medios. Y luego sería lo que es la función principal, el inmate, que dentro de él estaría la función dígito clave, la clave y el segundo dígito. Eso es a 0. Y que también que la primera función que es dígito clave por medio de un do while pediría un número mayor a 1000, y que también de esto se debería verificar, debería guardar la clave en una array y también verificar si no hay repetidos o que la suma de los medios sea un número par. Y esto por medio de guardar clave, por medio de un form que empieza en 3 y termina en 0. Y que el código en i se guardaría la clave dividida entre 10. El residuo se guardaría en el código i de la clave entre 10 y así en la clave de 10 entre 10, entre 10 entre 10 y así sucesivamente hasta formar el código. Luego después, por medio de la función verificar repetidos, declararía una variable cont que es igual a 0 y por medio de un for y otro for y una condición if que el código es igual al código j y que el j no es igual a i, entonces esto se contaría 1 a 1, y que una condición que si el cont sacado no es igual a 0, me saldría un mensaje que me diría vuelve a escribir la clave, entonces yo llamaría a la función digite clave. Por otro lado, por la función suma medios, entonces utilizo una condición que si el código en la posición 1 más el código en la posición 2 entre 2 me saldría un residuo que es 0, me saldría un mensaje que diría que vuelva a introducir la clave, y la suma de los medios no es un número par, entonces llamaría yo a la función digite clave. Luego la otra función que es clave, le pediría por medio de un forms y un cout que me digite todos los números que están en la clave, que es el código. Entonces la última función que es el segundo dígito, para ir al segundo dígito menor, yo declararía una función que es una variable que es int aus, por medio de por medio del método que es por dos forms y una condicional que si la condicional es si una j es mayor a pesar de i, entonces el auxiliar tomaría el valor de i, del código i, y del código i se cambiaría por el código j, y esta vez el auxiliar tomaría el valor del código j, y así. Entonces esto me saldría para poder hallar lo que es el segundo dígito menor por medio de un cout que me imprimiría el código en la posición número 1, ya que está ordenado la clave, me saldría el segundo menor. Para el problema número 3, yo declaro las bibliotecas, llamarlo sin namespace std, utilizo la primera función, declaro un variable numerador y denominador de tipo entera, el mcd y el menor de tipo entera, y le pido al usuario que digite el numerador y el denominador, tanto así que si una condición que si el numerador es mayor que el denominador, la variable menor tomaría el valor del denominador, si es en caso contrario el menor tomaría el valor del numerador. Y por medio de un forms que empieza en 1 y termina en un menor igual a menor, entonces, por una condición que si el numerador entre 1 me da un residuo 0 y el menor entre 1 me da un residuo 0, el MCD tomaría el valor de NI. Entonces, para esto, el numerador sería el numerador entre el MCD y lo mismo para el denominador. En el caso que al final me hallaría la simplificación, que es el numerador y el denominador quebrados. Para el problema número 4, llamaría a las bibliotecas, utilizaría los namespace std y utiliza la estructura de cableado. Y dentro de esto estaría una variable de tipo double. Luego llamaría a la función principal, quien está dentro, yo llamaría lo que es pondría una variable que es un vector de 32 elementos de tipo double, y dentro de eso estaría también la estructura cableado, y adentro un variable cable de
de 72 elementos, todos estos sacados del problema, y que luego el primero me pediría mostrar los elementos del vector por medio de un forms y un cout, y eso es indicando lo que es la estructura y la variedad de estructura. Y también trasladar todos los elementos a un arreglo dimensional, lo que es en esta por medio de un forms, que en todos los arreglos, todo lo que es la variedad del vector 1, el vector i, toda la estructura de esta, que es el long del variable local, pasaría todo a lo que es la variable del vector i, y todo se sería impreso por esto y una variable vector. Y luego la siguiente, que es ordenar de mayor a menor, esto por el método de la burbuja ya mencionado anteriormente, y que todo esto me imprimiría un forms y un cout, esto el nuevo vector, esta vez ordenado. El problema número 5 sería las bibliotecas, definiría lo que es un n igual a 3, sería lo que es el UC namespace std, y lo que es una estructura, y también habría una estructura de tipo registro, que dentro de estaría una variable código de tipo entera, una variable string de tipo nombre, y una variable string de tipo nombre de tipo turno, y una variable float salario de tipo float, una variable salario de tipo float, y todo esto registrado n veces. Y primero empezaría llamando a lo que es la función registrar trabajador, y esto por medio de un forms que me pediría al usuario digite el código, el nombre y el turno, y también el salario dependiendo de lo que marca el turno, porque el salario depende del turno, ya que si es turno mañana, entonces solo digitarías lo que es el salario, pero si es turno tarde, digitarías el salario. Esta vez sería el salario de turno tarde, sería un salario 10% mayor al salario normal, y es por eso que se multiplica por 1.1. En el otro, que es el tipo noche, sería un 25% el salario normal, lo que esta vez sería un múltiplo de multiplicarlo por 1.25. Luego, la siguiente función, que es lista de trabajadores, sería así imprimir los trabajadores, que esta vez sería desde 1 hasta la posición menor a n, por medio de un cout con una estructura en código, estructura en nombre, estructura en turno y estructura en salario. Luego, la siguiente función, que es mostrar turno mañana, esto por una función for, y también una condición que me diría que si la estructura turno te marcaría mañana, entonces me imprimiría solo los trabajadores del turno mañana. Lo mismo para el turno tarde, que solo los trabajadores del turno tarde, y lo mismo en el turno noche, solo los trabajadores del turno noche. Luego también tendría otra función, que es buscar código. Esta vez plantearía mis variables, que son en tipo enteras, que son el código, el estado, y también la posición, que esta es la posición valdría 0. Le pediría al usuario que ingrese el código, y que por medio de un forms, una condición, que si la estructura en código es igual al código ya marcado, esta tomaría el valor de estado igual a 1, y que esta vez la variable posición tomaría el valor de lo que tomaría el 1. Entonces, una condición también sería que si el estado es igual a 1, me saldría un mensaje diciendo que el registro está incorporado, y se imprimiría lo que es el código buscado. Y si en caso no es, me saldría un mensaje diciendo que el registro no ha encontrado. La otra función, que es ordenar registro, que esta sería por lo que es el método de la burbuja. Y bien, la siguiente que daría es lo que es la función principal, es declarar las variables, que es tipo entera, la opción, la ops y la ops2. Y esto entonces empezaría aquí, primero ingreso de registros, mostrar todos los registros de trabajadores, mostrar todos los registros de turno, buscar registros de trabajadores, ordenar registros de trabajadores por código, y la última, que sería salir, que se rompería así el do while, que es un repetido, se rompería por medio si tú marcaras el número 6. Bien, seleccionaría la opción, y al seleccionar yo la opción por medio de un switch me presentarían casos, que en primer caso, si yo marco la primera opción, que utilizaría yo la función registrar trabajadores. La segunda opción utilizaría lo que es la función lista de trabajadores, pero si yo marco la tercera opción, me saldrían otras opciones, que serían mostrar todos los registros de turno mañana, tarde y noche, y eso también pediría al usuario que seleccione la opción. Entonces, al seleccionar la opción por medio de un switch, prestaría los casos 1, 2 y 3, que si marco el primer caso sería mostrar turno mañana, para el segundo caso turno tarde, para el tercer caso turno noche. Pero luego en la siguiente, si yo marco la opción número 4, me saldrían otras opciones, que sería buscar registros de trabajadores de código de turno mañana, turno tarde y turno noche. Todo esto, si yo lo marco, quedaría también por medio de un switch los casos, que por un caso 1 yo llamaría lo que es la función buscar código, por caso 2 buscar código también, y por caso 3 buscar código también. Y luego a la final, que sería un caso 5, que sería ordenar los registros, llamaría la función ordenar registros, y para poder imprimirlo seleccionaría otra vez lo que es el caso 2.
Para el último problema, yo llamaría a las bibliotecas, luego sería el using namespace std, lo que sería la estructura en nombre de empleado, luego sería lo que es la variable área de 15 de tipo char, un sueldo de 15 elementos de tipo char también, y empezaría el problema por un medio de una función inMain principal. Entonces, por lo que sería una estructura que es empleado, que sería de tipo R, de la variable RRHH, lo que RRHH terminaría sería todos estos valores que están aquí. Lo mismo para una estructura empleado de una variable logística, sería todo lo que está aquí, y una estructura empleado de la variable contabilidad sería todo lo que está aquí. Y también lo mismo para finanzas. Luego también llamaría lo que es una nueva estructura que es empleado de variable general de 28 elementos. En todo esto, yo quiero poner todas las variables en lo que es la nueva variable general, una estructura de variable general de 28 elementos por medio de un forms. Luego llamaría la general que sería igual, que tomaría igual todos los valores de la variable RRHH, y también lo mismo para lo que es logística, pero esta vez en otras posiciones, que sería más 7, más 14, más 21, más 14 contabilidad, más 21 de finanzas. Y luego saldría un mensaje que diría que sueldo almacenado me pediría todo lo que está en la nueva estructura por medio de un forms y un cout, que es una estructura general de variable área, una estructura general de variable sueldo. Y bueno, luego lo pasaría a lo que es, crearía un archivo que es file archive open de nombre área sueldo tipo txt. Luego lo escribiría dentro de lo que es lo que es una variable general, 28 elementos, y zero es de la estructura empleado, un archivo, y cerraría el archivo, y luego me saldría un mensaje que diría archivo guardado. Eso sería todo. Muchas gracias.